En primer lugar, muchísimas gracias a la gente de Unidos, a la gente que nos ha venido invitando a estas actividades y sobre todo gracias por su reacción, por su militancia, por dar capilaridad a estos debates. No quiero dejar de mencionar que me acompañan dos compañeros del Frente Grande aquí de 3 de febrero, el presidente y otro compañero que por supuesto espero que se puedan poner en coordinación con ustedes. En primer lugar, creo que ha sido muy oportuno las intervenciones de los compañeros porque aterrizaron la problemática a nivel local, en el caso de poner algunos objetivos concretos para que este no sea exclusivamente un espacio de debate, sino también que se pueda fijar objetivos que tengan que ver con lo territorial, porque yo creo que tenemos que lograr eficacia y que nuestros pensamientos y reflexiones no terminen exclusivamente en conclusiones teóricas. En segundo lugar, me alegra, digamos, haber escuchado este raconto de lo que fueron los méritos, las virtudes y lo que hicimos bien durante los años de gobierno de Néstor, de Cristina, que nos llevó a muchos de nosotros a irnos incorporando en etapas sucesivas. Pasamos distintos momentos, distintos periodos, pero yo creo que el trazo y la línea que nos llevó a muchos de nosotros a haber apoyado en su momento a Alfonsín y luego apoyar a Néstor es esta dirección de un movimiento y un proyecto nacional. Yo me pasé los primeros días de enero releyendo a Jauretche y sobre todo un librito muy interesante del Banco Provincia que sintetiza un montón de trabajos. Muchos de nosotros que venimos del radicalismo conocíamos a Jauretche y veíamos a Forja como este espacio de unión, ¿no? del movimiento nacional y popular, y yo creo que es bueno volver a leerlo en este momento, porque también en ese punto de inflexión en que él apoya el peronismo, pero también es bueno releer el Jauretche del 55 y el Jauretche que se pelea con Perón, porque le dice a Perón de cuáles habían sido los errores de conducción estratégica que nos llevaron a la derrota. Entonces me parece más que interesante, porque a mí me gustaría centrarme en esta parte de la charla, no en lo que hicimos bien, que todos sabemos que fue, y que por eso estamos acá, y que por eso vamos a seguir sosteniendo este hilo conductor, porque no estamos siguiendo personas, no estamos simplemente en la fácil y en la ola que va o que viene, sino que nosotros seguimos ideas. En general, cuando yo hablo con mis alumnos en clase y en general cuando hablo con jóvenes, cuando son estos momentos de gran confusión, lo que uno tiene que hacer para no perder el hilo conductor es mirar a grandes trazos, porque nadie o los otros nunca interpretan igual que uno algunas cosas, a grandes trazos y al bulto, donde están algunas definiciones que para este movimiento nacional y popular claramente tienen que ver con la soberanía política, con la independencia económica, con la justicia social, la igualdad. Estas palabras pueden tener, según cada movimiento histórico, los socialistas, los radicales o los peronistas, lo decimos de distinta manera, pero está muy claro a qué nos estamos refiriendo. Cuando uno ve esas tres variables y juzga a una gestión de gobierno o a un líder cuando se posiciona frente a algo, me parece que puede saber perfectamente para dónde hay que rumbear. La segunda cuestión, que también eso lo decía Perón en algún momento, es un manual de conducción política, es que estas tres definiciones, después de que están instituidos los movimientos nacionales y populares, son tan fuertes
que hasta el enemigo tiene que decir que va a hacer eso, ¿sí? Por eso no hay que juzgar por lo que se dice, porque nadie va a decir que está en contra de la soberanía argentina, nadie va a decir que está en contra de la independencia económica, nadie va a decir que está en contra de la justicia social, incluso hablar de pobreza cero, sino hay que juzgar por los hechos. Entonces, yo quiero remarcar, para no repetir, de lo que Cantero dijo recién y de los primeros 30 días de gobierno. O sea, para aquellos inadvertidos que no vivían en la ciudad de Buenos Aires, para aquellos que tal vez se ilusionaron con este moderno Macri reciclado, zen, y que nos habla de cosas maravillosas, bueno, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y vivimos estos 8 años de gobierno de la ciudad, ya sabíamos que no nos esperaba otra cosa que endeudamiento, mayor regresividad en los impuestos, desigualdades en el trato, discriminación en relación a determinados grupos o sectores sociales, cero de políticas en materia de empleo o cero de políticas en materia de creación de empresas, microemprendimientos menores, tuvieron algún espacio, pero digo, no hubo un acompañamiento al laburo de las pymes en la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, en el plano nacional, en los primeros 30 días de gobierno, ya quedaron las huellas y cicatrices del zarpazo inicial por las cosas que acá ya se dijeron. Pero yo quiero enfocarme en dos cuestiones. En nuestros propios errores en el Frente para la Victoria, de lo cual además creo que tenemos que poder hablar, y pocos hablan y nadie habla. Además, nadie puede dudar de quienes queremos este debate de buena fe al interior de nuestro espacio y de nuestra fuerza política, de quienes hemos estado en todas, de los que nunca nos fuimos de ningún bloque, de los que venimos a dar el debate adentro, porque también están los que dicen que no se puede dar el debate, entonces se van a otro lado a dar el debate. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer un espacio que no es simplemente o solamente el PJ, o que no es solamente el peronismo, y además la riqueza de este Frente para la Victoria en la visión y en la apertura que le dio Néstor Kirchner y que le dio una amplia base de sustentación que además fue creciendo y se fue abriendo en distintos momentos y con distintas apuestas, ¿sí? Porque yo estoy desde el 2003 votando, desde el 2006 en el gobierno de Néstor. Viví esas etapas que decía Cantero. Yo estuve paradita en un rincón el día que se dijo no al ALCA, y todo ese camino recorrido se hizo porque hubo una apertura que trascendió las barreras del PJ y del debate dentro del peronismo. Nadie desconoce la importancia del radicalismo y el peronismo como fuerzas mayores, pero a mí me parece un retroceso muy importante cuando algunos dirigentes del partido, de los que se fueron, de los que se quedaron, pretenden dar esta batalla como si el PJ o como si el peronismo fuera la única fuerza en contradicción con el macrismo. Primer punto. Es decir, en primer lugar, desde mi interpretación, si algo tiene de errado algunas de las maneras de conducción, fue que engolosinados con los aciertos, el gobierno del Frente para la Victoria tuvo un mecanismo de toma de decisiones cerrado y algunos compañeros y algunas organizaciones dentro del Frente para la Victoria pecaron por sectarismo o, esto es, el defecto de cerrarse sobre sí mismos
y no escuchar, o pecaron por ser más papistas que el Papa, más cristinistas que Cristina, verticalistas. O sea, yo no puedo dejar de decir esto porque hubo miles de señales de que había dificultades, errores. Si uno toma el subte y no va de manera cerrada, si uno va a la escuela y escucha a la gente, o sea, nosotros sabíamos que no estaba funcionando bien y no era simplemente un tema de campaña, había un desajuste con la sociedad que llamaba la atención y estábamos muy encerrados en nosotros mismos. Entonces, sin lugar a dudas y sabiendo que si se la critica a Cristina no es por esto que estoy diciendo, sino por las cosas buenas que hizo. O sea, cuando la derecha establece el debate, las críticas a Cristina o las críticas al Frente para la Victoria son precisamente por las cosas buenas que hicimos, no por las cosas que uno diría tenemos que corregir, tenemos que modificar y hay que mejorar para poder hacer las cosas mejor. De la misma manera que recuerdo, y me duele en el alma, que cuando se lo llevaron puesto a Alfonsín, y lo traigo a la mesa porque hay dos compañeros que también vienen del radicalismo, Alfonsín tenía y había cometido miles de errores en el gobierno. Pero ese golpe económico anticipado de 6 meses antes, y esto creo que no lo hemos hablado entre nosotros porque no tenemos un trato cotidiano, se lo llevaron puesto por las cosas que hacía bien, por las cosas que él no quería hacer, por los ajustes que no quería hacer, digamos. Entonces, esto, y yo viví al lado de Néstor y en parte del gobierno de Cristina los varios momentos en que se los quisieron llevar puestos. Digamos, la 125, o sea, hubo varios momentos en que se las quisieron cobrar. Y la diferencia es que el peronismo, que es un monstruo de muchas cabezas, logró reciclar, sostener, le cortaban un brazo, una pierna, una cabeza y le salía otro por otro lugar. Pero eso es un ejercicio increíble de supervivencia política de la fuerza del peronismo, a la cual yo en ese aspecto le hago un reconocimiento. Entonces, desde mi punto de vista, hay que trabajar más a nivel local. ¿Por qué se perdió? O sea, yo creo que la madre del borrego de la derrota electoral tuvo que ver fundamentalmente con haber perdido la provincia de Buenos Aires. Porque nuestras mayores expectativas y ese, digamos, el fiel de la balanza se vuelca hacia un lado o hacia el otro cuando esta provincia va para un lado o para el otro. Entonces, para nosotros es crucial porque cada lugar que antes era parte de este movimiento y ahora no lo es un lugar a reconquistar. Ustedes tienen infinita capacidad para hacer este trabajo en este lugar. Para nosotros es fundamental en los niveles territoriales, tema en el que no voy a entrar, evaluar por qué se perdió la intendencia. Yo podría aventurar hipótesis, pero entiendo que no me corresponde y que seguramente quienes están acá pueden analizar mejor que nadie con sus referentes locales cómo fue esa gestión, porque acá hay ingredientes del orden nacional y superestructural, pero en la derrota en niveles locales hay ingredientes y componentes locales y qué es lo que la gente quería, qué no quería, si la gestión, si la mala gestión o qué sé yo. Porque fíjense que sobrevivieron o ganaron intendencias algunos intendentes más allá de lo que estaba pasando a nivel general. El análisis de la provincia de Buenos Aires es complejo, me supera, y lo único que puedo decir al respecto es que más allá de dónde estemos parados en esa interna o lo que haya ocurrido, es altamente desafortunado y desagradable cuando hay cruces internos públicos. O sea, yo entiendo que
en determinados niveles de conducción las discusiones se dan o en el ámbito a donde uno rinde cuentas, pero no a través de Twitter o de los medios de comunicación. Entonces, me encargué de transmitirle a los distintos compañeros que esas discusiones me parece que se tienen que dar, digamos, o en un espacio, no quiere decir cerrado, no quiere decir íntimo, privado, puede ser un lugar político, pero entre compañeros se discuten las cuestiones que tenemos en debate entre compañeros, no donde las internas son usadas por otros intereses que son ajenos a la discusión principal que tenemos que dar. Creo que es una etapa donde las veleidades y los personalismos en esta recomposición del PJ están a la orden del día. Todo el mundo tiene derecho a ser candidato, a postularse para lo que se le ocurra, pero me parece que es un rol fundamental la responsabilidad en relación a un conjunto o a un colectivo y que no nos da lo mismo lo que suceda en el PJ y seguramente en distritos donde el PJ es muy importante tenemos que tratar de llevar un debate y tener incidencia. O sea, desde nuestro punto de vista vemos dos estrategias posibles. En nuestro caso, como Frente Grande, nosotros somos un partido que nació quebrando la dinámica de los dos partidos históricos, entendiendo que la UCR y el PJ iban a ser siempre esta lógica de partidos que van de la izquierda a la derecha y que tratan de atrapar a todo el mundo, pero cuando estás de un lado las cosas más o menos van bien, cuando te toca que el péndulo te lleve para el otro lado, agarrate Catalina porque se fueron al carajo. O sea, digamos, yo me fui de la UCR para la misma fecha que él renunciaba al bloque. O sea, yo me fui de la UCR cuando lo ponen a López Murphy de ministro. Ya no estuve cuando vino lo de Caballo, ya me había ido. Porque, digamos, eso no era el radicalismo, eso era una traición a todas las banderas y principios del radicalismo. Y creo que cuando se van el grupo de los 8 del PJ era porque se les hacía insoportable la convivencia dentro del PJ en su momento. A mí me parece que hay una manera interesante de tensar lo que ocurra dentro del peronismo y del PJ, estando en un espacio más homogéneo para tomar decisiones y plantear ideas, por eso estoy en el Frente Grande. Esto no quiere decir que no pueda haber un espacio de articulación transversal entre todas las fuerzas políticas que integran nuestro espacio. La otra cosa que a mí me parece importante es pensar el futuro, ¿sí? A mí me preocupa si nosotros tenemos que recuperar los votos que acompañaron elecciones en las que triunfamos y fundamentalmente recuperar ese sentido común del que hablaba Cantero para que de alguna manera sostenga una alternativa al actual gobierno. Me parece que lo más importante, lo más interesante es poder proponer a futuro, proponer con perspectiva. Entonces, por un lado está bien resistir, por un lado está bien recuperar y tratar de preservar lo logrado. Lo logrado no es simplemente o solo una cuestión económica o social, hay muchas cosas en materia de derechos que tal vez sería sobreabundante mencionar, pero que siempre pueden retroceder. No hablo simplemente de matrimonio igualitario, pero digamos, hubo lo más importante, y a veces a pesar de los propios dirigentes, fue la construcción de políticas públicas de manera participativa. O sea,
nosotros recorrimos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y había una modalidad de construcción social, participativa, en las políticas sociales, en las políticas de salud. No se vivió en todas las provincias exactamente igual. Esto fue muy diferente dependiendo del gobierno que se trata. A veces gobernadores alineados con el Frente para la Victoria funcionaron muy diferente. Yo les podría decir provincia por provincia un poco ese mapeo, pero hubo muchos niveles locales de empoderamiento social y popular importantes en los municipios y en algunos gobiernos provinciales. Para mí, la gestión de Coqui Capitanich en Chaco o la gestión de Zamora mismo en Santiago del Estero fueron dos ejemplos bastante interesantes de transversalidad y de dos provincias que estaban muy diezmadas, que pudieron avanzar, generar trabajo, empleo y con un nivel de involucramiento social muy interesante. Entonces, me parece que eso no se va a perder, que eso no se puede perder. Lo estamos viendo con la batalla con el tema de Milagro Sala, no quiero dejar de mencionarlo. Es decir, el gobierno de Fellner fue un gobierno bastante feudal. Estamos hablando ahora en esta etapa de manera abierta. Yo fui muy crítica al gobierno de Fellner en su momento por distintos motivos, pero básicamente la justicia muy vertical, es la misma justicia que ahora está haciendo esto con Milagro Sala, pero lo que les puedo garantizar es que esa base de cooperativas, esa base de sociedad civil que se empoderó, más allá del lamentable episodio de la detención ilegal de Milagros y su prolongación, que es parte de las alianzas entre PJs y radicales que pueden pelearse en una elección, pero que después, cuando hay otra cosa diferente que tiene que ver con otro modelo, están juntos, no se equivocan, ¿eh? Entonces, lo que trato de transmitir en esta vuelta de tuerca final es profundizar el análisis de las cosas que nos fallaron o faltaron, pensar futuro viendo qué podemos aportar desde los niveles locales en la construcción de una alternativa y fundamentalmente pensar en términos colectivos aquellas cuestiones en el plano de lo social y de lo económico que se pueden trabajar aunque Macri esté en el gobierno o a pesar de Macri. Yo recuerdo como una experiencia importante para mí en el peor del 2001, cuando el país estaba desquiciado, cómo se constituyó el Frente Nacional contra la Pobreza para enfrentar ese desguace del Estado. Y allí, desde la Central de Trabajadores de la Argentina y varios que éramos diputados nacionales, todavía Néstor ni existía, ni sabíamos qué iba a pasar, se trabajaban cosas muy concretas de nivel local, de nivel provincial o de nivel nacional, primero para que ese resistiendo, que estábamos haciendo una resistencia sin ponerle este título, se visibilizara, que se viera como una organización transversal de todas las fuerzas sociales y políticas que no estábamos de acuerdo con determinadas cosas y que se sintiera en las cosas muy sensibles, o sea, derechos humanos. No se puede dejar pasar que pisoteen los derechos humanos, no se puede dejar pasar que se retroceda con los juicios. En materia económica, bueno, tienen que crujir y tenemos que poner un palo en el traste
a los dirigentes gremiales y sindicales, porque no puede ser que no estén ellos al frente o a la cabeza, y si no, queridos compañeros, será con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, porque eso es escandaloso. Es escandaloso. ¿Cuántos minutos? ¿Estamos terminando? Ah, pensé que hacía... Bueno, por eso, entonces, estimados amigos y compañeros, en relación a los dirigentes gremiales y la cuestión económica, esto es así. O ellos se ponen a la cabeza de los reclamos para lograr paritarias sin techo, para activar la cuestión. Los que quieren cerrar por el diezmo de las obras sociales ya cerraron, ¿eh? O sea, esos, si eran kirchneristas, se olvidaron, les agarró el Alzheimer, ya hay un montón de esos que no los ves más, no hablan más. Eso lo vimos, lo vemos, están negociando eso. Y además, Macri no es ningún sonso y varios de sus ministros no son sonsos. En la ciudad de Buenos Aires, incluso con algunos gremios, negociaban, acordaban y las cosas medianamente funcionaban y se tapaban algunas otras realidades. Entonces, cada vez que tenían que lograr el aumento del presupuesto, venía Sutegba a apretarnos a los diputados para que le votáramos el presupuesto a Macri con la excusa de que estaban los sueldos de los trabajadores en juego, cuando todos sabíamos que eso era para pagar intereses de la deuda de la ciudad y no para pagar sueldos de los trabajadores. Entonces, vuelvo a pasar en limpio. Para mí es muy importante que a nivel local se puedan programar cosas que tomen visibilidad, que se pueda citar a los dirigentes gremiales del distrito, o sea, CTA, CGT, acá hay muchas empresas, acá hay mucho trabajo argentino, hay que citar a los dirigentes gremiales que ustedes sepan que tienen sede en las cercanías y ponerlos sobre el tapete para que tengan acción en consecuencia con la responsabilidad histórica que les corresponde. Y después me parece que a mí me gustaría aprovechar este momento histórico. Hay muchas cosas que uno a veces se calla cuando está en el gobierno por disciplina, por lealtad, porque puede no estar de acuerdo con algo, pero hay una mayoría de cosas con las que está de acuerdo, pero también es un buen momento para discutir algunas otras cuestiones. Yo, la verdad que nunca dejé de militar en la campaña por el derecho al aborto, más allá de quién estuviera al frente del gobierno y cuál fuera su posición, pero yo creo que nosotros debemos retomar con fuerza las banderas de la igualdad real entre varones y mujeres, porque la violencia de género no hubo una política de Estado a la altura de las circunstancias para poner este tema sobre el tapete, ni los presupuestos, ni una buena gestión en esta materia, ni un debate parlamentario sobre esta temática. El otro tema que para mí es una deuda muy pendiente son los temas ambientales. Apenas hubo un momento de la gestión de Musi Padre, donde se avanzó muy fuertemente en Cuenca Matanza Riachuelo y se trabajó bastante, pero la minería nos sigue esquilmando. El lobby minero está a pleno en el win del macrismo, que se reunieron anteayer el Bergman con el lobby minero, pero también no le va la saga en el debate del PJ, y dependiendo de cuál sea su resolución, cuánto puedan tener allí de peso. Y en el tema del lobby minero hay dos cuestiones fundamentales que yo quiero destacar. No es simplemente la lesión que nos produce en tanto afectación a la salud y a las personas y a los pueblos que están ahí cerca, sino que también hay una cuota de enajenación de nuestra soberanía
política y de nuestra independencia económica, porque sigue vigente el Código Minero de Menem, que no se reformó, y que muchos de nosotros que fuimos diputados nacionales en distintos momentos intentamos tocarlo. Fíjense cómo será de férrea esa oposición, que las dos cosas que no se pudieron del todo reformar han sido el Código Minero y la Ley de Entidades Financieras. Tuvo algunos movimientos parciales, pero sigue una ley que no favorece los intereses del pueblo. Se pudo tocar la ley de medios con un costo altísimo, se pudo hacer esta reforma, pero no se logró tocar el Código Minero y la ley del sistema financiero. Entonces, los momentos de, yo no quisiera llamar derrota, pero los momentos de repliegue, llamémosle repliegue, los momentos de repliegue tienen que servir para tomar carrera, ¿viste? Cuando uno no vamos para atrás, es el paso que uno hace para poder salir más fuerte. Y me parece que así tendríamos que poder trabajar nosotros este momento, tratando de no amilanarnos frente a un debate que parece ser entre la derecha modernizada de Macri y el debate derechizante de algunos sectores del PJ. Porque nosotros estamos hablando de una discusión entre dos modelos. Hay algunos grupos y algunos sectores dentro de lo que fue el Frente para la Victoria que en realidad nos proyectan a un debate de una alternancia aparentemente republicana entre dos modelos de virreinato, como le gusta decir a mi amigo Zaffaroni, que en realidad es no elegir presidente o presidenta para un gobierno del pueblo y para el pueblo, sino elegir a alguien que represente los intereses de otros que están muy fuera. Y esa situación de soberanía popular o intereses económicos concentrados no es hoy un problema solo de la Argentina. Y con esto cierro. A nivel global, hoy, hasta en Estados Unidos, que está eligiendo su presidente, lo que se está discutiendo es quién hace mejor los deberes para las empresas multinacionales, para las empresas transnacionales, ¿sí? Esto sería motivo de otra charla, es largo, pero digo, la mitad del dinero del mundo hoy se mueve en los mercados negros. Eso es tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de personas, ¿sí? Nosotras como feministas lo sabemos muy bien porque hemos investigado la ruta del dinero en negro, la ruta del dinero ilegal. Si no hubiera dinero ilegal circulando en el mercado, no habría dinero para la corrupción que hoy permite que haya droga, que haya trata, que haya etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la discusión grande, real y global tiene que ver con los intereses económicos transnacionales, esa timba internacional, el sistema económico internacional, y en realidad la disputa al interior de los países no tiene que ver simplemente con el debate de lo que los ciudadanos opinan. Los medios de comunicación masivos, el financiamiento de las campañas, condicionan de manera infernal la decisión de los ciudadanos que a veces no ven estas manos negras detrás de los tronos. Entonces, el debate en Europa mismo es que los partidos políticos tradicionales que se llamaban de izquierda, los socialdemócratas, se han ido derechizando, se han ido aburguesando, se han ido burocratizando. Entonces, a veces no ofrecen la respuesta y no son diferenciables de lo que era la derecha. La derecha se modernizó, eso lo ven en Rajoy, lo ven en Sarkozy. La derecha se modernizó, no es el lobo
es un cordero adentro del lobito. Y las izquierdas socialdemócratas tuvieron grandes crisis económicas, se volvieron ineficaces, surgieron nuevos movimientos, como ocurre con Podemos en Europa, y no se ve, la gente no ve mayor diferencia entre partidos políticos que antes eran izquierda y derecha, pero que ahora terminan gobernando para los intereses transnacionales. Eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos. La discusión que estamos teniendo acá y que logramos prolongar en el tiempo gracias a Lula, a Néstor y a toda la dinámica que se armó en el Mercosur, hoy vuelve en todo su esplendor a esta región de la mano de Macri, y no es casual y no es neutral el debate que se va a dar en el ámbito del UNASUR, y no es casual y no es neutral el rol que él va a jugar como la apertura de puerta para que volvamos a el nuevo ALCA, que es este Pacto del Pacífico. Así que estos son los temas más fuertes y contundentes, y desde mi punto de vista está bueno replegarse, pero para tener también un proyecto que mire para el futuro y que vaya por más. Gracias. Bueno, empezamos con las preguntas. Para el Hubertino. Sí, me anoto. Hacés todas juntas, ¿no? Y después contestamos todas juntas. No, lo que hacemos es seleccionar las preguntas, por ahí hay dos o tres que preguntan lo mismo. Ustedes vienen a ser como los panelistas. Exacto. Exacto. Eso es el de panelista. Eso es Vilouta. Bueno, quisiera... No, Vilouta no. Todos son Brancatelli, vamos. No, para nada. No, bueno, dale, no le hagas comparaciones porque si no... No, de hecho, ponemos todo el esfuerzo para que esto se vea en todos lados. Sí. Quisiéramos saber si son ciertos los rumores que vas a integrar, a empezar a responder a Massa. Eso es una pregunta, hay un rumor de ese estilo. Estaría bueno que digas realmente lo que lo desmienta, va. Mirá, primero, en el único momento que obedecía Massa es cuando Cristina lo puso como jefe de gabinete. Y fue un breve lapso. La verdad que no... Desde que yo integré el bloque del Frente para la Victoria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, desde ese entonces, en el 2009, alguien dice que yo voy a romper el bloque, pero me parece que debe ser alguno que quiere que me vaya, pero hasta ahora no han tenido éxito, así que no. Bueno. No. Y hay otra pregunta más. Dice, ¿cómo luchar contra la trata cuando hay hasta jueces metidos en esto? Bueno, en primer lugar, yo, como dije recién, y podríamos ampliarlo, creo que es la ruta del dinero negro la que hay que seguir, más que las cuestiones de las chicas, etcétera. Con un amigo creemos que si dejara de circular el dinero papel, que es lo que permite que haya dinero en negro, se resolverían bastantes cuestiones para evitar la corrupción. Fundamentalmente creo que se puede poner más presupuesto, que se puede poner más sensibilidad en la población para detectar las situaciones, pero creo que acabar con la trata de personas implica seguir las rutas del dinero. Fíjense que varios de los que están acusados en casos muy nombrados de trata son personas que tenían cuentas en el HSBC y que lavaron millones y giraron millones al extranjero. Entonces, me gustaría poner más el acento y el énfasis en la circulación del dinero y el sistema financiero como mecanismo para desbaratar las redes de trata. Solo para dar un ejemplo,
cuando sucede Iron Mountain en la ciudad de Buenos Aires, del cual ya pasaron 2 años y no hay nadie procesado, dentro de ese lugar, que no es el primer incendio que Iron Mountain tiene, ni que es una empresa que guarda cajitas, digamos, ¿viste? Es una empresa que guarda cajas. Pero bueno, hay cajas de distinto tenor. HSBC y varios bancos guardaban sus archivos en este lugar que fue habilitado por el gobierno de Macri en condiciones precarias, no controlado, y sabemos, y ya se sabe en la causa, que el incendio fue intencional. Entonces, en ese lugar estaban los archivos, los registros y documentación de varios de los que están en el largo listado, que también está Prat Guy en el listado, y 2 de los procesados por trata más grandes de la Argentina están en la lista de los que giraron dinero fuera. Entonces, redondeando la respuesta, obviamente que se pueden hacer políticas desde el área de género, pero cortar la trata y cortar el tráfico de droga implica seguir las rutas del dinero, porque eso es el kit de la cuestión de la corrupción que permite que entre las drogas y que haya tráfico de personas. Bueno, acá tengo una pregunta que dice, esto es para, bueno, quien la quiera responder. 12 años de importantes leyes que beneficiaron al pueblo no han sido suficientes para lograr el voto mayoritario. ¿No creen desde su lugar de legisladores que este progreso legislativo no fue lo suficientemente asimilado por la conciencia ciudadana? ¿Por qué? Bueno, en realidad hay cosas que no se solucionan en un periodo tan corto. Ustedes fíjense que la Argentina viene siendo golpeada hace muchísimos años. Cuando le decía anteriormente en la exposición, yo recordaba, bueno, justo que bajé y al compañero Reinal, que ustedes tienen acá, que lo homenajean, que fue detenido, desaparecido, y hablan de la teoría de los 2 demonios. Y cuando vos me presentaste, dijiste fundador o miembro de la conducción del radicalismo que no baja las banderas. Nosotros éramos la Juventud de Renovación y Cambio. ¿Por qué pasamos a ser el radicalismo que no baja las banderas? Porque defendimos a Grispum, porque queríamos que no se vaya, porque estábamos en contra del acuerdo petrolero de Houston, no sé si algunos se acuerdan de eso, y porque nos opusimos a la ley de punto final, obediencia de vida. Éramos la juventud radical que marchábamos con las madres, especialmente con la línea fundadora, ¿no? Con Nora, con Tati Almeida. Esto no, con esto yo no le quiero restar a otros jóvenes radicales que hacían esas cosas, a lo mejor no orgánicamente en un grupo como éramos nosotros, pero había muchos jóvenes radicales y no tan jóvenes que también hacían lo mismo, como desde ya otros partidos políticos. No fue en vano el asesinato en este país. A nosotros nos dejaron sin una generación que hubo que reconstruirla, o que la estamos tratando de reconstruir, de dirigentes políticos, gremiales, sociales, estudiantiles. Apuntaron para que la dominación en Argentina durara muchísimos años. Yo al 8 de julio de 1989 hasta el 19 y 20 de diciembre del 2001 lo llamo la década larga, porque es la década no infame, sino la década larga donde se inicia con esa derrota cultural que tenemos, que es el golpe económico que se inicia un 6 de febrero de 1989 en la Argentina, si lo recuerdan, los que ya peinamos canas. ¿Por qué se inicia? Porque Alfonsín, al cual yo con los años nunca me imaginé que iba a integrar un movimiento que se llama Movimiento Nacional Alfonsinista, porque como les dije claramente, en el 85 me retiré del alfonsinismo y nosotros éramos claramente irigoyenistas,
Con los años, obviamente, uno era muy joven en esos momentos, le empieza a reconocer cosas, le empieza a reconocer los momentos históricos que tuvo que vivir. Alfonsín llegó y tuvo que meter preso a los militares que tenían mando de tropa. No militares que estaban ya retirados, no, militares que tenían mando de tropa. Y en realidad el plan Primavera, si ustedes se acuerdan, era un plan que beneficiaba a muchas empresas, que era idea, por ejemplo, otra de las diferencias que teníamos nosotros no somos socialdemócratas. Para mí, ser radical irigoyenista es ser nacional, es el nacionalismo popular revolucionario en la Argentina. Otros se decían socialdemócratas, y para mí las socialdemócratas son ideas ligadas a Europa. Y acá había dos partidos, el partido pro-europeo, que era la Unión Cívica Radical, y el partido pro-norteamericano, que era el Partido Justicialista, hay que decirlo con nombre y apellido. Y lo que tenemos que construir, compañeros, para que no sean 12 años, sino 120 años de gobiernos del pueblo, es el Partido Nacional, el Partido de los Argentinos, que es el movimiento nacional, que tiene diferentes cabezas, que en un momento fue Irigoyen, después Perón, y hoy es Cristina. Y ese movimiento nacional no es ni la UCR ya, ni el Partido Justicialista. Tiene que ser la construcción de ese nuevo movimiento nacional que tendrá un partido para presentarse electoralmente, o un frente, como es el Frente para la Victoria, pero es el movimiento nacional. Entonces, las derrotas que fuimos teniendo nos llevaron a esto, pero muchachos, las derrotas de esta última elección no fueron las derrotas que tuvimos, fuimos aprendiendo. Miren que acá empezaron con el asesinato de Dorrego, con el Chacho Peñalosa. Al Chacho Peñalosa lo asesinaron de la manera que lo asesinaron, y a la mujer, ya que hablamos de derechos de género, cuando terminaron de asesinar al marido, que era un productor, las primeras fábricas incipientes en la Argentina, el Partido Liberal de Mitre, que fue tan asesino como Videla. Mitre fue tan asesino como Videla. Fue el que exterminó las montoneras en la Argentina, que eran el proyecto nacional. A la mujer del Chacho Peñalosa le hicieron barrer la plaza principal de La Rioja. Sarmiento. Sarmiento, exactamente, ¿sí? Entonces, a ver, digamos las cosas como son. Y después Felipe Varela. Y después, en la provincia de Buenos Aires, después del golpe del 30, fusilaban todas las semanas a algún irigoyenista. Y después, el 55 y todo lo que pasó, la fusiladora, la resistencia peronista, lo que pasa luego del golpe del 66, uno de los grandes errores históricos. Yo sé que esto podría traer un debate, pero sería para otro momento. Y lo que pasa después del 76, compañero. Entonces, obviamente que tenemos que reconstruir, y no es fácil. Y yo creo que ese proceso se ha dado porque perdimos solamente por 1,5 puntos, se lo vuelvo a reiterar. Lo importante es lo que decía María José, lo que decía Nelson en algún momento, es que obviamente tenemos que tener capacidad de autocrítica. Tenemos que tener capacidad de autocrítica. Compañero, al gobierno tienen que llegar los mejores, no por edades. Ahora le toca a la generación tanto, no, le toca a los mejores. El que más sabe este tema tiene que ir, el que más sabe, tenga 20 o tenga 70. No, compañero, es así, no generacional. Y esto de el futuro de nuestros hijos, me lo decían a mí a los 18 años, no, el futuro lo queremos ahora. ¿Qué es para tus hijos? Y cuando vengan mis hijos le van a decir es para tus hijos. Y cuando vengan mis nietos le van a decir es para tus hijos. ¿Cuántos años? A ver, lo más grande acá, ¿cuánto hace que vienen escuchando eso? Bueno, bien, es para ahora. Lo queremos hoy el futuro.
Porque el chico que se muera de hambre, que se está muriendo de hambre, ¿qué le vamos a decir? Quédate tranquilo que tus hijos van a tener futuro. Y te va a decir, no voy a tener, señor, no voy a tener hijos. No voy a poder ni tener hijos, porque no voy a llegar ni siquiera a la edad de procrear. Y a lo mejor si llego no lo puedo hacer. Entonces basta de esas mentiras. Entonces no hay derrota de ninguna manera, no hay derrota y no hay que permitirla. Que esta fue una derrota electoral, no una derrota política, compañeros. La del 89 fue una derrota electoral y política. Esta fue solamente electoral. No la transformemos en derrota política. No permitamos que los medios de comunicación transformen la derrota electoral en derrota política. Nosotros estamos de pie. Somos el 49,5% del país que dice basta, que dijo que quiere un proyecto nacional, que sabe que hubo errores, pero que sabe que hubo más aciertos y que sabe que los próximos gobiernos van a ser mejores, los gobiernos populares, estamos hablando, que los que tuvimos. Y así sucesivamente, y vamos a construir el futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero no diciéndonos siempre el futuro es para tus hijos. Si no, vamos a tener a generación tras generación haciéndole promesas vanas. Gracias. Norma hace una pregunta, me gustaría, no está direccionada para nadie, pero yo la voy a hacer igual y después me la contesta el que quiera hacerlo. Dice así: creo que este es un agujero jurídico, negro jurídico, ¿no? Y quiero saber si las bancas son del partido o de los hombres. A ver, no quiere. ¿Querés contestar vos? Todo un debate, ¿no? No, es una pregunta que tiene una profundidad a veces que uno no cree. Todos fuimos legisladores locales o nacionales o provinciales y en algún momento de la gestión te sentís en contradicción con lo que a veces piensa el partido o con lo que vos pensás. A mí me tocó asumir, por ejemplo, en el momento en que el radicalismo estaba pegando un terrible giro hacia la derecha. Y el partido, me acuerdo, yo había dejado de ser presidente del partido, había asumido el nuevo presidente y me decían que tenía que oponerme y, por ejemplo, no criticar ninguna de la medida que estaba tomando la conducción del radicalismo a nivel nacional o provincial. Y a mí se me hacía imposible ir en contra de lo... Porque cada uno de nosotros llega a la política a través de una idea, no por un partido político. Uno se incorpora a un partido porque se supone representa lo que vos sentís, lo que querés. Ahora, cuando tu partido vira hacia otro lado, ¿cómo haces? Acá pone un ejemplo Fernando. Yo en ese momento no sé qué hubiera hecho con respecto, por ejemplo, al punto final, obediencia de vida. A mí me tocó en 3 de febrero aprobar, por ejemplo, a veces presupuestos porque creo que siempre era la herramienta necesaria para que un intendente pueda seguir adelante. Y tenía claro que si nosotros debilitábamos al gobierno que integraba el Frente para la Victoria, lo único que terminábamos haciendo era abrir el camino para lo que después terminó siendo un gobierno como el de Valenzuela o el de Macri. Yo realmente creo que las bancas son de los proyectos políticos. La traición que hubo estos días me parece que es absolutamente dolorosa e innecesaria. Todos y cada uno de nosotros pusimos el mayor esfuerzo para que este muchacho Bocio sea uno de los representantes de este proyecto nacional y popular. La verdad que me siento y nos sentimos traicionados. Y nos sentimos traicionados porque hay compañeros que pusieron su vida, su esfuerzo, sus manguitos. Después de cuando se anunció que hubo un balotaje, toda la sociedad vivió eso como un antes y un después. Se nos iba la vida. Acá veo a un amigo que conocí casualmente, Pablo, que lo conocí en la lucha de esos días.
Y bueno, hacían su fotocopia, ponían su esfuerzo. Las bancas son de los proyectos. Cuando los que conducen los proyectos se van, hay que ser muy frío y tomar una decisión política. Bossio tiene que renunciar a la banca. Bossio, y lo digo con absoluta responsabilidad, Bossio es un caradura que está logrando estos días darle quórum para las leyes que va a necesitar Macri en pocos días más. Esa, la verdad, es el trasfondo. Es lo que decía, creo, también María José con el respecto a la minería. Atrás de estas idas está la mano de Massa, que le hace de arlequín, le hace de contador de chiste a Macri en su ida en Jujuy. Atrás de esto está un proyecto político que tiene que ver con seguir endeudando a los argentinos, conseguir beneficiando lo que acá se dijo a lo largo. Así que, muchachos, las bancas son de los proyectos. Mientras los proyectos sigan representando al que lo votó, hay que bancar. Estos son unos caraduras que siguen adelante con un proyecto personal, que la gente los va a repudiar. La gente lo va a terminar repudiando. Y como creo que lo decía María José, con los dirigentes o sin los dirigentes, todos los que estamos acá, más allá de donde seamos, peronistas, radicales, socialistas, bancamos el proyecto de Cristina, ¿no? Entonces los que representan el proyecto de Cristina que se queden con las bancas y los que no los vamos a tener que seguir echar. Gracias. ¿Puedo decir una cosa ahí? Yo conceptualmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Nelson y de Bossio pienso 10.000 veces peor todavía. Pero lo que yo quiero decirles es esto, las bancas jurídicamente son del legislador. Porque si no, esto se definió en 1985. Pues si no, a María José lo hubiesen echado de... Bueno, no se fue. Yo me fui del bloque, me hubiesen echado, no me pudieron sacar la banca porque la banca es del legislador. Les quiero decir esto por lo que está sucediendo. Como saben eso, pasa lo que está pasando. No, tan solo para hacerle llegar lo que en este momento está llegando en forma bastante intensa. Son saludos y son felicitaciones a este panel, gente que nos está viendo por muchos lados del país y felicitan personalmente a todos, los tres, y es una alegría para nosotros saber que lo que estamos haciendo tiene, en fin, buena repercusión. Quería avisarles eso nada más, disculpen la interrupción. A ver, en relación a la pregunta, jurídicamente hay jurisprudencia que dice que hasta que asumen, la banca es del partido y después de que asumen, una vez que juran, es del legislador. De todas maneras, yo fui parte un poco en intercambio de la discusión dentro de nuestro bloque, dentro del bloque nacional, en relación a este tema y, digamos, más allá de las opiniones personales de cada uno de nosotros, la postura del bloque es que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, y esa va a ser, de alguna manera, la dinámica que nuestro bloque va a asumir en relación a estos legisladores, y de la misma manera en relación a los otros integrantes de otros bloques que pueden ser afines, porque nuestro bloque, más allá de las opiniones éticas o personales de cada uno de nosotros y de lo que quienes votaron al diputado de que se trate, la ciudadanía es la que puede reclamarle por sus votos. Lo que nosotros intentamos, y me parece que sería importante, es que a partir de aquí, a medida que se vayan dando las votaciones, nosotros hagamos visible lo que los diputados y diputadas que fueron elegidos por esta fuerza política u otras
votan en el recinto. Yo no voy a hacer ninguna calificación personal de nadie, pero una vez que se empiecen a dar los votos hablarán por sí solos. Entonces me parece que, digamos, si Macri está mandando estos primeros proyectos de ley, vamos a saber allí qué están votando nuestros diputados. Creo que es muy importante que podamos hacer un seguimiento y una difusión de qué van a votar nuestros senadores y nuestros diputados, porque me parece que en cada distrito y en cada jurisdicción hay que... Mi experiencia en la legislatura en muchos temas fue complicada, porque el cinismo de algunos de nuestros propios legisladores en relación a muchas de las cosas que se votaban, amparado por la falta de difusión pública de lo que se vota en los ámbitos parlamentarios, entonces el bloque decide una cuestión, pero también es imprescindible mirar si alguno se fue del recinto, si alguno hace de díscolo dentro de un bloque, pero termina votando no sé qué otra cosa, acordado a veces por un presidente de bloque. Entonces, nosotros tenemos que ser una ciudadanía despierta y activa para seguir a los que explícitamente se fueron del bloque, o quedan, pero también a los que están adentro del bloque. Acá hay grandes debates ideológicos por delante. En la provincia de Buenos Aires, en el propio municipio, en la provincia de Buenos Aires, bueno, ¿por qué se vota un presupuesto o no se vota? ¿Cómo es? O sea, cuando las cosas que se votan en una legislatura, en un Consejo Deliberante o en el Congreso Nacional, pasan a oscuras y pasan sin que la gente pueda tener la información de qué se está votando, algo raro sucede. No hay ninguna ley que sea incomprensible para la ciudadanía. Yo le estoy proponiendo a Kicillof, y lo vengo insistiendo ya desde cuando era ministro, pero ahora con más razón que estamos en la oposición, que hagamos un ejercicio de presupuesto participativo nacional. Seamos oficialismo para tener insumos para la toma de decisiones. Y si somos oposición y el municipio no quiere o la provincia no quiere, con más razón armemos un ejercicio de presupuesto participativo, porque nos da una mayor fuerza de choque y de legitimidad para discutir con el intendente, con la provincia o con la nación. Y a nivel nacional es fundamental que las leyes que se votan sean debatidas socialmente, que la ciudadanía sepa qué se está votando, aún en temas álgidos o complicados como puede ser la deuda o como puede ser el presupuesto. Si el debate que va a haber sobre el tema del cerrojo es gravísimo, porque si ellos logran la derogación del cerrojo, van a venir no solamente los holdouts, sino que van a venir el resto de los deudores que ya habían arreglado por menos para reclamarnos la diferencia. Es fundir a la Argentina, es volver al desastre. Entonces, esa es una ley crucial, Y hay que mirar ahí los que votan y aunque sea los que dan quórum para que eso ocurra, porque esos sí serán infames traidores de la patria. Bueno, acá Mario pregunta, muchas gracias por tu respuesta, y Mario pregunta si hay alguna posibilidad de acercar a la izquierda. Supongo que con esta pregunta está planteada así, pero me imagino que debe ser por los partidos de izquierda que han votado en blanco en la última elección. Supongo que debe ser esto. ¿Puedo contestar algo de esto? A ver, en la legislatura yo he tenido diálogo permanente y frente a los conflictos y frente a las situaciones más acuciantes, cuando reprimían, cuando no sé qué,
siempre nos encontramos juntos, ¿sí? Cuando hay un conflicto, cuando hay una situación así. Tengo afecto, simpatía y buen diálogo con todos, pero aún los más serios tenemos que tender puentes, tenemos que tratar de trabajar juntos. Creo que el lugar más interesante para trabajar juntos son las centrales de trabajadores, o sea, sí en la CTA, a pesar de las divergencias en las metodologías, se puede ir construyendo un vínculo y una relación. Creo que en la resistencia esto sirve, pero a veces ellos son muy críticos en relación a nuestra gestión de gobierno y también son muy puristas, muy puristas en relación a las posiciones políticas. Cuando uno tiene que gobernar y construir mayorías, muchas veces lo que se va tomando como decisión del conjunto no es el 100% de lo que a uno le gustaría. En cambio, ellos tienen una manera de cerrarse sobre sí mismos donde todo tiene que pasar por un tamiz, que obviamente no es una lógica de construcción de mayorías. Muchos de los que venimos de partidos mayoritarios, cuando uno tiene que gobernar, sabe que va a haber un 10% de cosas que a uno le gustaría que sucedieran en su sueño, que a veces cede porque prioriza la construcción de una mayoría para sostener un gobierno. Entonces, eso es la dificultad que yo veo con estos grupos de izquierda, porque incluso los que terminaron votando en blanco en la elección, yo no digo que este sea el punto que nos falta. El punto que nos falta tiene que ver con nuestros propios déficits, pero verdaderamente es tan incomprensible como haberle regalado a Rodríguez Larreta de vuelta a la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que yo creo que Lustó, y lo demuestra habiendo aceptado este cargo en Estados Unidos, es muy parecido, pero muy parecido no es lo mismo. Y ahora creo que estamos en una situación complicada por ese punto que faltó en la ciudad y por el punto que nos faltó en la nación. Bueno, lo bueno de estos paneles es para ver las diferencias que tenemos, que podemos tenerlas. Para mí no se puede construir un frente con pero taxativamente quiero decirlo, ¿no? Con la izquierda dura, o lo que se hacen llamar izquierda dura. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que para explicarnos las cosas hay que ir a la historia. Esto es casi una reflexión marxista, pero siempre fueron liberales. Liberales en lo político. Nunca lo entendieron a Irigoyen, nunca lo entendieron a Perón, siempre estuvieron de la vereda de enfrente de lo popular, ¿sí? A ver, obviamente que hay posiciones que yo acuerdo con ellos, pero son posiciones muy... Pero en realidad, el voto en blanco, está bien, no soy, pero es una determinación, está clara la determinación ahí, lo que piensan ellos, para ellos son todos iguales. Nosotros, que queremos representar y representamos el movimiento nacional, todos los que estamos acá, creo, somos igual que Macri para ellos. ¿Sí? Pero en esto hay que ser claros. Entonces, la verdad que perder mucho el tiempo, más allá que en una legislatura uno se acerque para acordar leyes determinadas, que en eso sí me parece bien, pero después perder el tiempo en tratar de acordar con ellos... La verdad, muchachos, están en otra cosa. Fíjense, en algunas expresiones están más cerca de Macri que de lo que se plantea desde el punto de vista nacional y popular. ¿Por qué? Porque ellos tienen una beta liberal que no se la van a poder sacar nunca de encima. Hubo algún troquismo que sí supo ver la cuestión nacional, fue muy pequeño, que estaban ligados a lo que era la izquierda nacional, que creo que acá hay un gran historiador, que es Norberto Galazo, que antes del FIP fueron
el Partido de la Izquierda Nacional, donde en un momento está el Partido Socialista de la Revolución Nacional, donde estuvieron todos, Laclau, el Colorado Ramos, Spilimbergo, que después Spilimbergo arma el PIN y el compañero, no tanto, Abelardo Ramos, el FIP. Pero muchachos, esos son raros aves de la izquierda que entienden la cuestión nacional. Los otros no la entienden. Yo creo que en realidad ponernos a discutir y a perder con el Partido Obrero, que nos habla del problema de la, no sé, digo, cuando en realidad estamos en otro tema, que no tiene nada que ver. Obviamente que yo soy solidario con los trabajadores de Ucrania, pero ahora tengo que solucionar primero el problema de los trabajadores de la Argentina y después lo de Latinoamérica y después, bueno, después si tenemos tiempo vamos a darle una mano a los ucranianos también. Pero es la realidad. Para ellos es más importante el problema de los obreros ucranianos que lo que le pasa a una fábrica del conurbano bonaerense. Así que para mí no hay ninguna posibilidad con los amigos de la izquierda que desde ya me parece bárbaro que se presenten a elecciones, que tengan legisladores, que tenga voz, pero que creo que hacer un frente con ellos es imposible. Yo creo que hay que estar humildes y no hay que descartar nada. Bueno, lo bueno de las opiniones está en la diversidad. Acá hay una reflexión que me permito, del señor Marcos, que me permito anidarla con un comentario que hizo Lubertino sobre la intención de nuestro benemérito Macri, que es terminar con la ley Cerrojo. Y acá viene una reflexión desde ahí que se complementa y dice: las cosas malas que pone este gobierno, impuesto por los medios hegemónicos como pobreza y exclusión, siempre podremos salir. Lo malo es la deuda externa, que nos va a dejar incluso, da lugar a que las provincias también se endeuden. Esa es la reflexión de Marcos. Sí, yo lo que quiero decir, digo, hay que fijarse en unas cosas. No sé si acá ustedes, seguramente muchos estarán al tanto de lo que fue la causa Olmos, la denuncia de la deuda externa, que la hizo el 2 de abril de 1982. Fue y lo denunció a Martínez de Oz y denunció la deuda, cómo se contrajo la deuda externa en la Argentina. A ese hombre le hicieron de todo, entre otras cosas, negarle la identidad. Tuvo que hacer un juicio para recuperar su identidad, en la Argentina. Olmos, en el libro, que es muy interesante, si alguno no lo ha leído, que se lo recomiendo, entre los denunciados de esa causa que fue vencida y que en el año 2000 fue girada por el juez Ballesteros a la Cámara de Diputados de la Nación, que nadie la tomó, que me acuerdo que los que intentamos, tuvimos unas reuniones, fueron Alfredo Bravo, Mario Cafiero, estuve yo, estuvo Cardesa del PI, éramos 7, 8, no sé si después vos, que viniste después, si duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados de la Nación, uno de los que está denunciado, y ojo que esa causa venció, no es que fueron sobreseídos ni nada, es Melconian. Melconian era gerente del Banco Central, Machinea también, y bueno, unos cuantos más. Está en el tema de la deuda. Digo esto porque es vieja el tema de la deuda en la Argentina, sabemos cómo vienen los endeudamientos, para qué vienen los endeudamientos, cómo viene el dinero, y que lo va a explicar mucho mejor María José con la ley Cerrojo, pero bueno, nos quieren volver a someter a través de este medio. El tema es largo y en esta lógica que expliqué antes de que cuando uno forma parte de una mayoría muchas veces las cosas no se llevan al pie de la letra de lo que uno quisiera. Cuando estábamos
después de la gran crisis del 2001, trabajé mucho el tema de la deuda, siguiendo las líneas de las investigaciones de lo de Olmos y con varios juristas internacionales de distintos lugares del mundo que venían trabajando las deudas soberanas como un concepto para tratar de plantear en algún ámbito de las Naciones Unidas que los estados no pueden quebrar. Cuando yo planteaba este tema desde la perspectiva de los derechos humanos, los economistas nos sacaban corriendo, incluso los progresistas, porque decían que era un disparate. Me acuerdo de discusiones mías con Claudio Lozano que están documentadas, tenemos un librito publicado, pequeño, pero que daba cuenta de estas posiciones, donde, digamos, yo le planteaba que si la Carta de las Naciones Unidas está consagrando derechos económicos y sociales de las personas de la humanidad, un Estado no podía pagar deuda, aunque pública o privada, generando un impacto sobre los ciudadanos y ciudadanas que implicara una aniquilación de los derechos sociales de la mayoría de los ciudadanos, poniendo en riesgo la educación, la vivienda, la salud y qué sé yo. Con ese paper y esos documentos que habíamos bosquejado, me acuerdo que habíamos trabajado abogados de Alemania y qué sé yo que había votado a Kirchner, pero que no lo conocía, empecé a tratar de mandarle mails, mensajitos, cositas para ver si podía, habiendo asumido Kirchner con sus ideas, tomar el tema. Es más, yo asumo como diputada nacional en el 2003 y en la Cámara eran todos menemistas, no había ningún consenso para trabajar esto. Pero finalmente, cuando asumo como diputada, yo asumo cuando muere Alfredo Bravo en su lugar, finalmente Kirchner me manda a hablar con su gente en el Ministerio de Economía, que en ese momento era el equipo de, ¿cómo se llama? El de Labaña, y estaba Nielsen y unos chiquilines con unos gemelos de cristal que nunca olvidaré, borré sus nombres. Claro, pero yo me voy con mi paper para que no había que pagar la deuda y teníamos que hacer un planteo internacional y me atienden los chicos que habían salido de Roadshow a renegociarla, ¿entienden? Pero esto era gobierno de Kirchner, ¿sí? Bueno, la historia es que triunfó la postura de los economistas que la deuda había que renegociarla y que con quita, que el poder político y la pulseada era la renegociación con quita. Y la verdad que yo creo que lo que yo había escrito nunca le llegó a Kirchner, que se acabó a lo sumo en Nielsen y que los chicos de los gemelos, cuando yo salí de ese lugar, se deben haber reído mucho. Cuando viene toda la renegociación de la deuda, yo me comía por izquierda todas las puteadas de todos los troscos y todos los que decían que no había que pagar la deuda, pero guardé todos mis papelitos en función de que entendía lo que había hecho Kirchner, que era una decisión mejor que la que veníamos llevando adelante, aunque no suscribía a pie juntillas lo que uno hubiera querido que sucediera. Sin embargo, pasados los años, Néstor nos desendeudó, no hicimos más los deberes del FMI, qué sé cuánto. Cuando asume Kicillof, yo empiezo de vuelta. Hago así porque en realidad le escribía por mensajitos de texto y mails, ¿entendés? Y vuelvo a desempolvar las cosas y en las últimas discusiones, en el caso Griesa, se usaron, nunca sabré si fueron mis papelitos o otros muchos, pero se usaron muchos de esos elementos en las causas en Nueva York y de hecho
en varios de los, en la resolución que logramos en Naciones Unidas a favor de la Argentina por el tema de la deuda soberana y en varios de los planteos que Cristina y nuestras embajadoras allí lograron hacer en relación al tema de la deuda. Entonces, en síntesis y para cerrar, obviamente somos prisioneros del camino que eligió Néstor, que fue el de la negociación económica con Quita, que es, sin duda alguna, el del desendeudamiento. Lo que pasa es que es un desendeudamiento en el que vos terminás aceptando la deuda y terminás pagando, ¿correcto? Me siguen el razonamiento. El argumento traído de Olmos y de nuestro planteo era un planteo en el cual vos ibas a fondo con la cuestión jurídica y decías, esto no se puede pagar por esto, aquello no se paga, esto no se paga. Entonces, ahora hay que seguir en esta dinámica. Ahora, o sea, lo que hay que construir es una mayoría para que no se reabra el cerrojo. ¿Entiende todo el mundo de lo que estamos hablando con el cerrojo? El cerrojo significa que los que entraron en la negociación que se hizo se les paga con la quita y los que no entraron en la negociación quedaron fuera. Lo que Macri está diciendo es que van a sacar el cerrojo, si se deroga el cerrojo, van a venir no solo los holdouts a pedir la diferencia de dinero de la quita, sino que van a reaparecer aquellos que habíamos cerrado la negociación. Es difícil en este contexto volver a plantear, pero yo creo que si los interlocutores son nuevos, hay derecho a volver a plantear la ilegitimidad de quebrar un Estado soberano, porque yo entiendo que si derogan la cláusula cerrojo, lisa y llanamente vuelven a poner a la Argentina en una situación de quiebra. Entonces, me parece que está bueno pensar esto, está bueno volver a reflotar los papeles viejos y, obviamente, al no estar nosotros en el gobierno, no tenemos la responsabilidad de mantener una direccionalidad en esas palabras. Somos otros interlocutores y otras posiciones las que se pueden tomar. Puedo contarles, les cuento algo para así nos despertamos, ¿no? En el año 2007 me pide Nielsen tener una conversación porque era secretario de Hacienda de la ciudad, ¿no? Yo era legislador. Me invita a comer a Puerto Madero. Yo me imaginé, dije, bueno, alguna pérdida le voy a dar, yo como así. Y en realidad, muy aburrida, como uno esperaba, con un economista casi no puede ser de otra manera. Además estaba la Chancha Sánchez con él, no sé si te acordás. Ese es uno de los gemelos de Cristal. Y me cuenta dos anécdotas. Una de una amiga que estudió con él y que estaba para embarcar en uno de los aviones del 2001 que chocaron contra las Torres Gemelas. Y otro me cuenta de cómo Néstor Kirchner, cuando decide el tema de la deuda soberana, le dice a Nielsen, vos sos el que tenés que ir a hacer este ofrecimiento de la Argentina. Y él le dice, no, ni loco, no, que me van a echar a patada. Dice, mira, es preferible que vayas y que ellos te echen a patadas y que, si no, yo te voy a llevar a las patadas hasta allá para que hagas el ofrecimiento. Eso fue la única parte divertida de la conversación con Nielsen. Pero además, tomando esto y rápidamente, hay acá un jurista que es Salvador María de Lozada, que toma lo que se llama la deuda odiosa, que un país de Centroamérica en la década del 30, de 1930, la adujo ante los tribunales internacionales diciendo que era una deuda odiosa la que había tomado ese país porque la habían tomado los dictadores. Lo mismo nos pasa a nosotros, porque la investigación y la deuda madre es la deuda que tomó la dictadura militar. Por eso es una deuda odiosa, que también después lo retoma Espeche Gil, un embajador argentino, abogado, que fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz por ese tema. Digo, hay mucho trabajo en la Argentina
sobre el tema deuda. Y es verdad, en realidad, cuando llega Alfonsín al gobierno, con Bernardo Grispun y con Vázquez en la presidencia del Banco Central de la República Argentina, ¿se acuerdan que Alfonsín había prometido revisar la deuda entre legítima e ilegítima? Y en realidad se llegó. ¿Qué pasó? Cuando se va Grispun, los que vienen son el equipo de Machinea. No, y además desaparece toda esa investigación. Muchos de los que van a declarar después a la causa Olmos fueron algunos que habían sido auditores de todo ese tema, que ni les dejaban, porque la auditoría siguió después de Vázquez y después que se fue Grispun, pero ¿qué pasaba? Cuando estaba Vázquez y estaba Grispun, tenían una oficina en el Banco Central para poder auditarla. Cuando ellos se fueron, tenían que hacerlo en los bares de alrededor del Banco Central. Pero fueron a declarar y muchas de las cosas están en ese libro y están en esa causa. Ecuador creo que logró quitar una parte de la deuda, Correa específicamente. Ahí estuvo el hijo de Olmos, Alejandro Olmos Gaona, como uno de los asesores para llevar adelante ese tema. Exacto. Me disculpas porque tengo un inconveniente, tengo que salir. La realidad es que el nene más chico lo tengo que ir a buscar y me lo dejaron en un lugar. Y se alargó la charla y me está esperando. Estoy muy agradecido que me hayan vuelto a invitar y bueno, a disposición para los que quieran también por los temas locales. Acá tenemos la posibilidad de juntarnos y venir otro día. Y gracias por hacerme partícipe de este panel. Gracias a usted.